Hola, mi nombre es Gwen y soy una persona artificial asistente del abogado Roger Marin. Este es el quinto video de una serie que te mostrará lo que son las falacias argumentativas. Y por qué son una parte importante de la formación de todo profesional del derecho. Estos videos son completamente gratis. Solamente pedimos darles like, suscribirte a nuestro canal. Bufete Legal Virtual y compartir con otros profesionales del derecho o alumnos de la carrera. Para que ellos también tengan este conocimiento. Siempre dentro del tema de las falacias de relevancia. Veremos el argumentum ad ebaculum o en español apelación a la fuerza. Esta falacia merece un solo video. Porque tiene varias formas de cometerse y vale la pena estudiarlas. Algunos de los autores consultados para este tema son, Coupe y Cohen, Introducción a la Lógica 2011. Hurley, Introducción concisa a la Lógica, 2014. Kelly, David, El arte del razonamiento, 1988. Recordemos que una falacia es un argumento que parece verdadero o real pero que, analizado cuidadosamente nos enteramos que no es verdadero ni real e intenta desviar la atención del tema principal del caso y a los abogados nos interesa porque dentro de un escrito o en una audiencia podemos encontrar que la parte contraria está usando un argumento falaz, y si no estamos atentos el juzgador sin saberlo estaría cayendo en una trampa mental. Veamos la falacia de relevancia 4 denominada argumentum ad ebaculum o apelación a la fuerza. Esta falacia se comete cuando en vez de dirigirse a la controversia de que se trate se amenaza, consiste en apelar a la fuerza con suficiente potencia como para amedrentar al contrario. Es extraño pensar que alguna proposición de fuerza irracional sustituye a una racional. Las amenazas o los métodos de mano dura para coaccionar a los oponentes no son argumentos. De hecho, ad ebaculum significa literalmente apelación al palo y es por la fuerza que conlleva. Pero está claro que la fuerza no puede reemplazar los métodos racionales de argumentación. La apelación a la fuerza siempre tiene premisas que son irrelevantes para la conclusión. Sin embargo, las premisas son relevantes psicológicamente, y entonces puede parecer que la conclusión se deriva de las premisas, aunque no se siga lógicamente un buen argumento. Pero en realidad, solamente las premisas genuinas proporcionan evidencia de apoyo de la conclusión. Cuando se usa la falacia ad ebaculum la conexión entre premisas y conclusión es emocional y no real. Para identificar una falacia de relevancia como la apelación a la fuerza, uno debe ser capaz de distinguir la evidencia genuina de varias formas de apelación emocional. Para ello es ideal preguntarse si lo que plantea el contrario está o no relacionado con el caso. Veamos las clases de apelación a la fuerza que se pueden detectar en un escrito o en una audiencia. 1. Amenazar con demandas adicionales costosas y perjudiciales si la parte contraria no acepta. 2. Presionar con consecuencias de implicar a familiares del acusado o demandado o testigo. 3. Coaccionar con la opinión pública para dañar la reputación de una persona si no acepta la posición del que usa la falacia, lo cual puede llevar a la humillación pública. 4. Amenazar con consecuencias financieras como la pérdida de propiedades o un proceso de quiebra. 5. Amenaza de condena ya que enfrentará una sentencia más severa si es condenado en el juicio. Estos ejemplos son formas inapropiadas y falaces de argumentar en un juicio y hay que detectarlas. En lugar de recurrir a tácticas coercitivas o intimidatorias, los abogados deben basar sus argumentos en la evidencia y la lógica para defender sus casos judiciales de manera justa y ética. Estos ejemplos de ad ebaculum en un contexto empresarial reflejan tácticas coercitivas y antiéticas, que no deberían ser utilizadas en un juzgado por ninguna empresa responsable. En lugar de recurrir a la intimidación y la coacción, las empresas deben competir y operar de manera justa, transparente y ética en el ámbito legal y judicial. Haremos un ejemplo de una falacia ad ebaculum expresada en una audiencia de un juicio oral civil. Supondremos que un abogado demandante utiliza esta falacia para intentar influir en el juez. Luego veremos cómo hacer para determinar si es un argumento válido o una falacia. Después analizamos, nos preparamos y destruimos esta falacia ad ebaculum. El inconveniente es que todo lo anterior debe realizarse mentalmente en fracciones de segundo. Pero estamos seguros que con la práctica se puede desarrollar esta habilidad. La falacia ad ebaculum expresada por el abogado demandante es la siguiente. Su señoría, este juicio completo ha sido una pérdida de tiempo para mi cliente y para mí. No solamente porque la empresa que represento nunca ha perdido ningún juicio sobre este tema, sino porque además el demandado plantea un reclamo insignificante, débil y difícil de entender. Todo esto solamente demuestra que las organizaciones empresariales competentes y correctas no van a tolerar que se gasten recursos de abogados o trámites y tiempo del sistema judicial.
cuando se debiera estar concentrando en satisfacer las necesidades de la población, quien en realidad sí requiere de nuestra enorme gama de bienes y servicios disponibles. Habiendo leído el argumento anterior, necesitamos poder comprobar si es una falacia o no. Y para lograrlo necesitamos preguntarnos si se relaciona con los hechos y las pruebas, que fueron propuestas, luego admitidas y por último practicadas en el juicio actual. Si la respuesta es que no se refiere a ello, entonces posiblemente se trate de una falacia. En este caso se trata de la falacia ad baculum porque usa los términos de apelación a la fuerza. Dice que nunca ha perdido un juicio, luego reclamo insignificante gasto de recursos y etc. Todo ello constituyen argumentos que no están relacionados con los hechos y las pruebas. Por consiguiente es una falacia ad baculum que está apelando directamente a la fuerza. Ahora procedamos a destruir esta falacia ad baculum intentada por el abogado contrario. Y lo haremos utilizando un lenguaje elegante y técnico, pero también categórico, y sería así. Su señoría el abogado de la parte contraria no ha mencionado ni los hechos ni las pruebas de las que se pudo hacer valer para demostrar su verdad procesal en este juicio, y en vez de ello, se ha dedicado a atacar a mi cliente utilizando argumentos falaces de apelación a la fuerza, dando a entender que su empresa o organización es más grande y fuerte que mi cliente. Solamente me resta recordarle al abogado contrario que existe un libro denominado El espíritu de las leyes, escrito por el jurista y filósofo francés Barón de Montesquieu en 1748. Y en una de sus partes defiende la igualdad ante la ley y la justicia, señalando que es en un juicio donde el pequeño se equipara al grande, y esas son palabras sabias, escritas hace 275 años, cuando los juristas comprendieron que en un plano legal las partes son iguales, y aquí su señoría en este tribunal de justicia no se puede permitir que una organización venga a utilizar un argumentum ad baculum para minimizar a su parte contraria e intentar influir en el ánimo del juez para sacar ventaja de una falacia tan obvia. Por ello pedimos que se le advierta al abogado contrario de utilizar cualquier falacia argumentativa en este proceso, y que nos centremos en los hechos y las pruebas del caso para determinar quién tiene la razón. Algunos de los autores consultados para este tema fueron Cope y Cohen, Introducción a la Lógica, 2011, Hurley, A una concisa introducción a la lógica, 2014. Kelly, David, El arte del razonamiento, 1988. Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748. Si te gustó este video, dale like y síguenos para que no te dejes sorprender por los abogados y sus malas prácticas y puedas destruir sus argumentos falaces. Nos vemos en el próximo video.